El profundo impacto emocional en Isa Pantoja tras sus confesiones. Análisis de la psicóloga Elena Dapra. La revista Lecturas ha conversado en exclusiva con la psicóloga Elena Dapra, quien ha analizado los intensos y complejos sentimientos que Isa Pantoja está atravesando después de compartir sus confesiones sobre la relación con su madre, Isabel Pantoja. La sinceridad con la que Isa se ha abierto recientemente ha dejado al público sorprendido y conmovido, revelando algunos de los episodios más oscuros y dolorosos de su vida familiar. A sus 28 años, Isa ha expresado que siente como si su madre la hubiese abandonado por segunda vez, una revelación que impactó tanto a la audiencia como a sus seres cercanos, entre ellos su esposo, Ashraf Beno, quien acudió al programa de viernes para apoyar su relato. Ashraf describió su profunda admiración hacia Isa y confesó que le costaría encontrar la fortaleza para exponer esas experiencias como ella lo ha hecho, subrayando su valentía y resiliencia. Con el objetivo de comprender mejor cómo esta serie de acontecimientos podría afectar psicológicamente a Isa, Lecturas ha recurrido a la experta en salud mental Elena Dapra, quien analiza los efectos que la percepción de abandono puede tener sobre una persona que, como Isa, fue adoptada y dependía emocionalmente de la relación con su madre. La importancia del vínculo afectivo seguro. Según Dapra, cuando una niña adoptada experimenta la ausencia emocional o física de su madre adoptiva, los efectos psicológicos pueden asemejarse al dolor de un niño que vive una experiencia de abandono o negligencia. La psicóloga enfatiza que el vínculo afectivo seguro, que se establece entre madre e hija, es esencial para la estabilidad emocional, el desarrollo de la autoestima y el bienestar integral de la persona. El vínculo que Isa podría haber esperado de su madre adoptiva, Isabel Pantoja, se vuelve especialmente vital en el contexto de su historia. Sin embargo, la percepción de Isa de haberse quedado emocionalmente sola parece haber desencadenado una serie de inseguridades y ansiedades relacionadas con el apego. Las consecuencias de un apego inseguro. Cuando un niño o niña no logra establecer un apego seguro con su cuidador principal, especialmente en la niñez temprana, pueden surgir sentimientos de inseguridad, ansiedad por separación, miedo al abandono y problemas para confiar en los demás, explica Dapra. En el caso de Isa, quien ha confesado sentir que fue adoptada y abandonada, esta experiencia de pérdida reiterada puede intensificar su ansiedad de apego, dejando una huella emocional que influye en sus relaciones y en su sentido de pertenencia. Secuelas profundas, desarraigo, baja autoestima y miedo al abandono. Isa Pantoja ha verbalizado su dolor al comparar el abandono que siente con la indiferencia de quien abandona a un perro. Este tipo de declaraciones tan impactantes sugieren una mezcla de angustia y una lucha interna por comprender su lugar en la vida. Según Dapra, es común que quienes experimentan una ausencia emocional significativa en figuras parentales desarrollen una confusión en torno a su identidad y un miedo a ser abandonados en futuras relaciones. La psicóloga añade que el miedo al abandono puede hacerse extensivo a otros ámbitos de la vida y que Isa podría enfrentarse a dificultades en la formación de su identidad personal. Esto ocurre cuando la figura materna, crucial para el desarrollo de la identidad, está ausente o es percibida como inaccesible. Isa, por lo tanto, podría experimentar un sentimiento de desarraigo y desconexión, con una posible baja autoestima que surge al cuestionar su valor personal y la falta de un entorno emocional estable. Impactos a largo plazo, regulación emocional y dificultades en las relaciones. De acuerdo con la psicóloga, si Isa no recibe el apoyo adecuado para afrontar la ausencia emocional de su madre, los efectos a largo plazo pueden ser significativos. Estos efectos incluyen la dificultad para gestionar las emociones, que puede manifestarse en una regulación emocional inestable ante cualquier situación desafiante. Dapra sugiere que la falta de un soporte emocional constante podría predisponer a Isa a reacciones emocionales extremas, dificultades para procesar sentimientos como la tristeza o la frustración, y una mayor tendencia a experimentar episodios de ansiedad o tristeza. La psicóloga también menciona que Isa podría tener dificultades para confiar en figuras de autoridad, afectando sus relaciones personales y su desarrollo en otros contextos de vida. Además, la desconfianza hacia otros podría interferir en su capacidad de establecer relaciones afectivas sanas y seguras. La falta de confianza en los demás puede hacer que una persona tema ser abandonada en sus relaciones, afectando profundamente su capacidad para formar lazos estables, explica Dapra. Esto podría traducirse en comportamientos regresivos o, por el contrario, en actitudes desafiantes o agresivas.
Riesgo de trastornos emocionales. Por último, la psicóloga analiza la posibilidad de que Isa enfrente un riesgo elevado de desarrollar trastornos de ansiedad o depresión si no recibe un tratamiento emocional que le ayude a procesar sus experiencias de manera saludable. Una persona que se siente emocionalmente desamparada puede caer en pensamientos catastróficos, preocupaciones excesivas y un sentimiento de vacío interno, concluye Dapra. Afortunadamente, Isa ha tomado la decisión de comenzar una terapia que, según los expertos, podría ser de gran ayuda para sanar sus heridas emocionales y reconectar con su propio valor, adquiriendo herramientas para superar el pasado y construir un futuro con mayor confianza y estabilidad emocional. Isa Pantoja celebra su cumpleaños. Un 8 de noviembre de hace 29 años nacía la hija pequeña de Isabel Pantoja en Perú. Este cumpleaños es diferente si se tiene en cuenta que da una vuelta al sol en plena polémica por su entrevista en De Viernes, donde dejó a todo el clan Pantoja patas arriba sin guardarse ni un solo detalle de sus vivencias en Cantora. Por el momento, no ha recibido felicitación alguna ni de su madre ni de Kiko Rivera, muy molesto desde que su hermana contara que fue el artífice de acudir a un ginecólogo cuando era adolescente para comprobar si seguía siendo virgen por instrucciones de su hermana y su tío. Quienes sí la han felicitado, además de su marido y su hijo, ha sido su prima Anabel Pantoja. En la recta final de su embarazo, le ha felicitado a través de las redes sociales con una fotografía juntas para demostrar que su primera sigue siendo una prioridad en su vida con independencia de que no tenga relación ni con su tía ni con su primo Kiko.